día de hoy les voy a enseñar a cómo tocar el cello sin cinta. Los dedos de la mano izquierda tienen una numeración y en música se llama digitación. Que la mano se coloca en forma de C. Esa C es como cuando vamos a agarrar un vaso. Quédense conmigo hasta el final y verán que es más fácil de lo que piensan. Ahora sí, lo que tanto queríamos saber. ¿Cómo colocar nuestra mano en primera posición automáticamente sin cintas? Bueno, como algunos ya saben o han visto videos tutoriales también de cómo colocar las cintas del violonchelo, saben que debemos utilizar el afinador, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo parecido pero sin cintas. Vamos a afinar nuestro dedo y nuestro oído musical, que aquí es importantísimo. Entonces, la forma en que yo aprendí es que colocamos el primer dedo, el dedo índice, encima de la cejilla. Colocando el dedo en la cejilla vamos a colocar los 4 dedos, como les dije, en forma de C. Es muy importante que sepan que debe haber un espacio entre la palma y el mango, ¿sí? No podemos tener la mano aquí pegada o así pegada. Que no pegue nada de la palma en el mango. Entonces tenemos que tener la C bien armada. Colocamos el primer dedo en la cejilla y colocamos los 4 dedos, ¿sí? Aquí donde vaya a quedar el meñique es donde va a ir nuestro primer dedo de la primera posición, o sea, donde estaría la primera cinta. Ahora, ¿cómo sé yo si está bien o está mal? Bueno, aquí vamos a utilizar el afinador. Entonces, colocan el afinador y tocan su cuerda La, que debe estar afinada. Y luego van a tocar el cuarto dedo, donde les quede. ¿Sí? Y debe estar afinado. Si ustedes ven que el Si no les quedó afinado, entonces ustedes pueden cerrar un poquito la mano, abrirlo un poquito de la mano, pero así es la forma en que ustedes van a conseguir el Si. Y luego lo que hacen es una sustitución. ¿Ven? Hacen una sustitución. Ahora, mi cello es 3/4 y la posición que yo busco es esta, como ven. Los dedos abiertos relativamente, no tan abiertos como en primera posición. La primera posición es más abierta, es un poquito más cerrada. Y si ustedes tienen otro instrumento del tamaño de 4/4, pues puede ser que la mano la tengan que abrir más. ¿Esto cómo lo van a descifrar? Con el afinador, ¿sí? Y el que tenga un excelente oído, solamente al escuchar, por ejemplo, esto, ya saben entonces la sonoridad del primer dedo. Entonces ahí ustedes buscan esa sonoridad, pero les recomiendo buscarla y afinarla bien con nuestro querido afinador, ¿sí? Entonces, como les decía, buscamos el primer dedo en la cejilla, ponemos los 4 dedos y donde caiga el cuarto dedo, ahí vamos a colocar nuestro primer dedo. Cuando ustedes vayan a practicar, lo pueden hacer de esta forma. Tocan el La al aire, tocan el cuarto dedo, lo que hacen es la sustitución, tocan La al aire y vuelven a tocar el Si. Y les debe sonar exactamente igual, ¿sí? Ahora, ¿qué nota tocamos con el primer dedo? Este primer dedo se llama Si. De la cejilla a la primera cinta o a la primera posición hay un tono. Entonces, ese tono, la cuerda es La y un tono más arriba es Si. Entonces, tocamos La, Si, La, Si. Lo mismo hacemos con las demás cuerdas. Busco la cejilla en la cuerda Re, busco el cuarto dedo y toco Re y toco el cuarto dedo.
que hago es la sustitución. Y debe sonar igual. Lo mismo hacemos con la cuerda sol. Sol, busco el cuarto dedo desde la cejilla, la, y lo que hago es la sustitución. Y lo mismo con la cuerda do. Busco el primer dedo en la cejilla y el cuarto dedo. Do, cuarto dedo y hago la sustitución. Y así ya conseguí mi primera cinta sin cintas. Y aquí ya conseguí mi primera posición. Ahora, para los demás dedos, hoy les voy a enseñar, como les digo, hoy es una introducción, les voy a enseñar también a cómo afinar el cuarto dedo. El cuarto dedo es muy fácil de afinar. Si ustedes ya consiguieron el primer dedo, lo que hago es colocar los 4 dedos en esta primera posición, ¿sí? Y esta nota sería la misma en la cuerda al aire anterior. Si yo estoy tocando el cuarto dedo en la cuerda la, voy a tocar doble cuerda en la cuerda anterior, que sería la cuerda re. Y me debe sonar igual. Están en su octava. Re, debe sonar igual. Para saber qué tanto deben abrir la primera posición, entonces ya saben, buscan el primer dedo y luego el cuarto dedo lo buscan afinando con la cuerda al aire. Ahora, un ejemplo, ustedes colocan la mano más cerradita, escuchen cómo va a sonar. Suena feo, o si la abren mucho. Entonces ustedes van arrastrando el dedo hasta donde ya les queda afinado. Y ahí les quedó súper afinado el cuarto dedo. Colocando el cuarto dedo, pues el segundo y el tercero se acomodan solos. Lo mismo hacemos en cuerda re. Y en cuerda re lo vamos a comparar con la cuerda sol al aire. Toco el cuarto dedo en la cuerda re y la cuerda al aire sol. Y las toco al mismo tiempo a ver si suenan igual. Ya saben, si les queda muy cerrada la mano, muy abierta, les va a sonar disonante. Entonces la idea es que les quede bien afinado. Y por último tenemos en la cuerda sol, hacemos lo mismo, hacemos con el cuarto dedo y el do al aire. Y debe sonar igual. Eso es. Muy importante es saber cómo colocar la mano. La mano, como saben, va en forma de C, ¿sí? El pulgar va junto con el segundo dedo. Y algo muy importante que a veces se nos olvida es la muñeca y el codo. La muñeca y el codo siempre deben ir rectos. Así como cuando vimos la posición del arco, es exactamente también igual acá. La muñeca no puede quebrarse así ni quebrarse hacia adentro. Siempre tiene que estar recta. Ahora, ¿quién nos va a ayudar para que la muñeca se mantenga recta? Es el señor codo. El codo nos va a ayudar a que la muñeca siempre esté recta. ¿Y cómo? Pues tenemos que hacer una altura del codo diferente para cada cuerda. Por ejemplo, en cuerda la, el codo va abajo normal, miren la muñeca va recta. Ahora, si yo toco la cuerda re, yo debo subir un poquito el codo para que la muñeca no se me quiebre. Si yo dejo el codo abajo, miren lo que pasa, se me quiebra la muñeca. Entonces yo tengo que levantar el codo. Ahora, yo vuelvo coloco la posición o la mano en la cuerda sol y debo levantar un poquito más el codo para que la muñeca no se me quiebre. Entonces levanto un poquito más el codo y en cuerda do pues tengo que levantarlo mucho más.
Esto es muy importante para que luego no nos afecte ninguna articulación de la mano. Para los que ya tienen cinta y se la quieren quitar, les recomiendo que vayan quitándosela una por una, empezando por la cinta del dedo 2, si la tienen, se la pueden quitar y prueban unos días, unas semanas que ustedes se sientan cómodos y no les dé miedo. Luego quitan la cinta del tercer dedo y van a ver que ya no les va a hacer falta porque ya los dedos se han acostumbrado. Luego el que pueden quitar es el del cuarto dedo, la cuarta cinta. Aquí entonces ya van a saber cómo afinar nuestro cuarto dedo sin cintas, que es entonces comparándolo con la cuerda al aire anterior y verán que les va a resultar muy chévere. Y por último, quitan la cinta del dedo 1 y ya saben cómo luego buscar la primera posición. De verdad los invito a que lo practiquen, lo hagan y no les dé miedo tocar sin cintas. Bueno amigos, gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que les haya servido de mucha ayuda este video. Cualquier duda que tengan, por favor déjenmela saber en los comentarios. Y no se pierdan mi próximo video, que ya estaremos haciendo más ejercicios ya con la mano izquierda. Bueno amigos, me despido. Les deseo mucho éxito. Por favor no olviden suscribirse a mi canal y si les gustó, darle like. ¡Hasta la próxima!